Vamos a hablar de Clara Peters, una artista de la cual se tiene poquísima información. Casi toda la información que tenemos de ella procede de sus mismas obras, así que hay que intentar unir estas pistas para detectar un poco cómo fue su vida, cómo fue su biografía. No se sabe con exactitud cuándo nació, se estima que puede haber sido entre 1588 y 1590. Tampoco se sabe cuándo murió, solamente se sabe que estuvo activa trabajando entre 1607 y 1621. Su primer cuadro está fechado en 1607. Tampoco se sabe el lugar de nacimiento, no aparece documentado, se sospecha siempre que fue Amberes, que desarrolló su carrera ahí. Incluso hay un cuadro en una colección en Ámsterdam que figura en un documento de 1635 donde se la menciona, banquete de dulces pintado en 1608 por una mujer, Clara Peters de Amberes. Por eso ahí es como que empiezan a unirse las piezas. Al menos 6 de los marcos que usó para sus pinturas tenían marcas que indicaban que procedían de esa ciudad. Eran unos soportes de madera y de cobre. Y tenía una forma muy curiosa de introducirse en sus obras. Era un momento en el que las mujeres tenían vedados muchas actividades, entre ellas la pintura, no tenían permitido entrar a las academias de bellas artes, no tenían permitido estudiar con modelo vivo, por eso quedaban fuera de la pintura histórica, de los retratos, y muchas veces tampoco tenían permitido firmar sus obras, ¿no? Firmaba algún varón cercano, y ella encontró la forma de firmarlas y de colarse en todas sus obras. Una es un cuchillo que aparece por lo menos en 6 de sus cuadros, un cuchillo de plata, que en el mango tiene escrito su nombre. Clara P. en algunos momentos, Clara Peters. Además, en la hoja de este cuchillo, en 3 de esos cuchillos, tienen como una marca, un escudo propio de la ciudad de Amberes. En esa época tener un cuchillo era un lujo, entonces si a vos te invitaban a comer, tenías que llevar tu propio cuchillo a la cena. Y también era habitual que se regalara como un obsequio de bodas, así que desconocemos, no sabemos, quizás este era un cuchillo que ella tenía como un obsequio de ese momento, que eran típicos de los plateros de esa zona. Bueno, hay 39 pinturas que hoy en día que se conocen, que llevan la firma de Clara o una inscripción con su nombre. Eh, Hay 11 obras que se estiman que ella la hizo en esos primeros años, 1607-1608, y también tenía una forma extraordinaria, extraordinaria de entrometerse, incrustando secretamente su autorretrato en algunas de estas piezas de platería, en las jarras, en las botellas, en las copas, aparece su reflejo del derecho, su reflejo invertido, son obras absolutamente extraordinarias, donde ella logró infiltrar su imagen, muchas de ellas están hoy en día en el Museo del Prado. Y bueno, casi todos los cuadros son bodegones. Ella se dedica a este género como resultado de todas estas limitaciones impuestas a lo que una mujer podía pintar o no, así que se especializa en eso. Cuando ella comienza a trabajar, a la primera década del siglo XVII, había muy pocas obras de ese tipo formando parte de las colecciones de las pinturas de los Países Bajos, así que fue realmente una pionera, porque el gusto por los bodegones después iba a crecer muchísimo en las siguientes décadas. El nombre de ella aparece en algunos documentos, por ejemplo en 1627, en un cuadro escrito como Pescado, copia de Clara Peters. También aparece registrado en los inventarios de las colecciones de un par de personas reconocidas, así que el hecho de que aparezca inventariado dentro de determinadas colecciones implica que era considerado ya un bien de lujo, y ni hablar el hecho de que se hubieran hecho copias de sus trabajos, así que también se la consideraba como una referente. Su trabajo se dispersó mucho por muchos países de Europa, así que probablemente ella trabajaba con un marchand que revendía obras en otros países, porque si no es como muy curioso cómo se puede haber dispersado tanto en ciudades tan diversas como París, Londres, Hamburgo, Bruselas, así que probablemente tenía ahí sus intermediarios que le vendían las obras. Se sabe que pasó por Ámsterdam en 1611, que pasó por La Haya en 1617, y no mucho más. No hay ninguna pista
en relación a su existencia posterior a Mises 21. Ahí las teorías son dos. O murió directamente en ese momento, por eso dejó de pintar, o puede ser que se haya casado y que haya tenido que dejar de pintar después de casarse, como le pasó, por ejemplo, a otra artista muy talentosa que era Judith Leister. Yo prefiero pensar que se murió antes de que tuvo que dejar esta habilidad increíble por cuestiones sociales referentes al matrimonio de esa época. Se especula que hay otras 76 obras que forman parte de su obra, pero falta documentación que se las atribuya eh, efectivamente a Peters. Pero bueno, está ahí latente, si se hacen los estudios pertinentes, quizás en algún momento salen nuevas obras de esta artista extraordinaria a la luz.